en su libro. Entonces, solo tengan ahí listo su cuaderno. Yo les voy a decir en qué momento pues vamos a copiar una tabla que aparece aquí. Y aquí, ¿verdad? Como yo les explico al inicio, solo déjenme de ubicarme un poquito más acá, que ayer nos quedamos por aquí. Bueno, sí, aquí nos quedamos. Aquí especifica y dice lenguas habladas en Honduras, ¿verdad? Lenguas habladas en Honduras. Pero si lo analizamos bien, ¿verdad? A esto se le llaman dialectos, ¿verdad? Porque nuestro idioma oficial, nuestra lengua oficial es el español. Pero dice que el Estado ha creado y decretó para la protección y conservación de la pluralidad lingüístico-cultural desde 1994, logrando reconocer el derecho a la educación primaria, lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Lo que hablábamos ayer. Habría que investigar, ¿verdad? Si realmente esto es real, ¿verdad? Si realmente estos niños, por ejemplo, los garífunas, ¿verdad? Tienen su escuela con profesores garífunas que les hablan en su lengua materna, ¿verdad? Esa es la lengua materna de ellos. Nosotros como un grupo étnico, en este caso pertenecemos a los mestizos, ¿verdad? Entonces, nuestro idioma o nuestra lengua materna es el español. Nosotros como mestizos, porque fíjense que Honduras tiene, permítanme, llévense ese. Disculpen por el ruido, es que se me había infiltrado aquí un niño. Bien, presten atención a esto, porque tenemos que saber diferenciar qué son los grupos étnicos y cuáles son los grupos indígenas, ¿verdad? Cuando hablamos de grupos étnicos, ahí vamos a incluir, escuchen bien, a los mestizos o blancos, que ahí estamos nosotros, mestizos o blancos. Vamos a incluir a los indígenas, miren, como grupo étnico. ¿Quiénes conforman los indígenas? Los indígenas, quiero aclararles que los indígenas son los que son los descendientes de los nativos de Honduras, o sea, de las personas que estaban cuando llegaron los españoles. Estos pequeños grupos fueron quedando, o sea, quedaron mínimo, como dice aquí, solo el 6% es indígena. Entonces, ellos son realmente la raza hondureña, los nativos de Honduras. Nosotros conformamos ya una mezcla, ¿verdad? Entre español, ¿verdad? E indígena. Nosotros ya los mezclamos, ¿verdad? Y esto, pues, surgió, ¿verdad? Después de lo que fue la conquista y la colonia, ¿verdad? Este mestizaje. Entonces, la raza verdadera hondureña son los indígenas. ¿Quiénes conforman los indígenas? Los lencas, los tolupanes, los chortis, maya chortis, que son de los meros mayas, ¿verdad? Que habitaron Copán, los mayas pech, los pech, los tahuacas, y se cree, pero todavía como que hay duda que los misquitos, porque según algunas teorías, los misquitos que habitan allá, la parte, gracias a Dios, vinieron de la parte sur de América a habitar esas tierras, se cree, ¿verdad? Pero aún así se considera dentro de los indígenas. ¿Quiénes son los indígenas, les digo? Los que son realmente nativos, los que encontraron los españoles aquí cuando vinieron, ¿verdad? Entonces esos son los indígenas. El segundo grupo étnico del que voy hablando. Estamos los mestizos, los indígenas, luego tenemos a los garífunas. Los garífunas no son originarios 100% de aquí. Los mismos españoles los trajeron, ¿verdad? Los trajeron, son descendientes africanos, ¿verdad? Al ver que los pobres indígenas no podían con el trabajo porque era muy pesado, entonces trajeron a estas personas por su fuerza, ¿verdad? Por su vigor, porque era más, ¿verdad? Entonces los traen y de aquí salen otras mezclas, ¿verdad? Entonces tenemos tres grupos, miren, mestizos o blancos, los indígenas, los garífunas
y por allá hay otro que le llaman los criollos de habla inglesa, ¿verdad? Que es, o sea, que son grupos que no son, o sea, no nacieron, no son, o sea, su origen no es aquí, sino que vinieron, ¿verdad? O son mezclas. Entonces, dentro de los indígenas están estos pequeños grupos, ¿verdad? Que son los lencas, los tolupanes, los chortís, los peix, los tahuacas y podemos incluir también, ¿verdad? Los misquitos, ¿verdad? Por eso cuando hablamos de grupos étnicos, ¿verdad? Grupos étnicos no es lo mismo que grupos indígenas, ¿verdad? Los grupos étnicos, ahí vamos nosotros, los mestizos, van los garífunas y van los indígenas. Cuando hablamos de indígenas, hacemos referencia a aquellos primeros habitantes que estuvieron aquí cuando los españoles ingresaron, ¿verdad? Ellos son la mera raza hondureña. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste que el Estado no pueda velar, ¿verdad? Por ellos. Triste. Están en el abandono, están abandonados, sin servicios básicos, sin servicios públicos, viviendo en barracas, sin educación con su lengua materna. Tienen su lengua materna, ellos tienen su lengua materna. Algunos ya la han perdido porque no hay el apoyo, no hay no hay leyes, ¿verdad?, que se pronuncien a favor de ellos. Ellos están en el abandono. Ustedes pueden investigar y van a ver que es cierto. Están abandonados allá en las montañas, ¿verdad? Ellos viven súper atrasados en una gran pobreza. Es la realidad. Entonces dice aquí que debido a esa diversidad se reconocen al menos 7 lenguas diferentes al español, o sea, 7 dialectos. 7 dialectos. Pero a largo plazo los idiomas regionales, o sea, los dialectos, ¿verdad?, están en peligro de desaparecer. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, por falta de interés de las nuevas generaciones por aprender el idioma materno. Yo diría más bien falta de interés del Estado, de los gobiernos, ¿verdad?, por brindarles a estos grupos étnicos una educación con su lengua materna, ¿verdad? No es falta de interés de las nuevas generaciones, de ellos mismos, no. Ellos están en el abandono. Pérdida de su vocabulario, por lo mismo, porque ellos bajan de sus montañas, de sus ciudades, vienen de sus aldeas y vienen a las ciudades a vender lo que ellos producen, porque ellos viven básicamente de la agricultura y de la artesanía, ¿verdad? Entonces ellos bajan a vender sus sombreros, lo que hacen, sus verduras, y aquí no pueden comunicarse con su lengua materna, tienen que aprender el español forzosamente, ¿verdad? Entonces van perdiendo su vocabulario, ¿verdad? También dice la decisión de comunidades enteras por adoptar el español o en algunos casos el inglés. Ausencia de políticas del Estado hacia el estudio de idioma materno como cumplimiento de las leyes vigentes. Nuestro idioma materno como el idioma como mestizo es el español, pero si nos vamos nosotros a nuestros orígenes, ¿verdad? El idioma materno son estos, el tol, ya lo vamos a ver más abajo. Actitudes de discriminación y burla, ¿verdad? Somos tan ignorantes que cuando vemos a una persona hablando en su lengua materna o solo del aspecto de ver al humilde campesino, ¿verdad? Nos burlamos, nos reímos, nos da vergüenza. Entonces, ¿verdad? Una cuestión, falta de educación se llama eso. Actitudes de discriminación. Los documentos oficiales, actos de gobierno, administración de justicia y otros se realizan solo en español. Se imaginan, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a venir un lenca a hablar en lenca a una municipalidad? ¿Cómo? No va a poder comunicarse. Entonces, todo está en el español, ¿verdad? Bien, vamos entonces, y aquí en este mapa ustedes pueden observar la ubicación de ellos. Miren, esto es bien importante que nosotros lo sepamos, esto es parte de la hondureñidad, es parte de la identidad, parte de la identidad.
Miren, por ejemplo, aquí tenemos esto creo que son los criollos, vamos a ver, sí. Lengua inglés criollo. ¿Por qué creen ustedes que estas personas hablan ese idioma? Hablan el inglés criollo, o sea, el inglés aprendido acá. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué? ¿Algún pensante Pues que haya en este grupo? por lo que yo tengo entendido es porque hay mejores oportunidades de trabajo al saber otro idioma. Ujú. Pero aquí estamos hablando de un grupo, María José, de un grupo de personas que hablan el inglés. Sí, usted tiene razón de hay oportunidades, sí, hay más oportunidades. Pero estas personas tienen que hablar inglés y ¿saben por qué? Porque estos son lugares turísticos donde vienen los gringos, como nosotros les decimos, ¿verdad? Los gringos a turistear. Entonces, tienen que aprender las personas que viven ahí, porque ahí se mueve mucho el turismo. Entonces, hay que aprender el inglés ahí. Por eso se llama lengua inglés criollo. Los ingleses impusieron su lengua en Islas de la Bahía en 1797 a 1861 y se renovó por la presencia de las compañías bananeras norteamericanas. Entonces, por la presencia de ingleses en esa región de Honduras, las personas, los nativos de aquí, tienen que aprender, ¿verdad? El inglés por cuestiones de turismo, ¿verdad? Vamos a ver otro. Vamos a ver. Bueno, de este sí, ¿verdad? Es un grupo pequeño. Aquí tenemos a los garífunas, ¿verdad? Los garífunas. Esta lengua o este dialecto se estima que en Honduras hay 300,000 hablantes y es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ¿verdad? Es un patrimonio cultural, forma parte de un patrimonio cultural, ¿verdad? Ellos, esta es su tierra, ¿verdad? Esta parte, ellos generalmente habitan las costas de Honduras, se dedican a la pesca, a la artesanía, y estaba leyendo un documental, ¿verdad? Donde les han querido quitar, ¿verdad? Su tierra, su herencia. Han peleado, han desaparecido, los han hecho desaparecidos, han matado, ¿verdad? A estas personas. Entonces, ellos son de descendencia africana, pero ahora son parte de Honduras, ¿verdad? Son parte de Honduras. Los trajeron de otros países, los compraron porque ellos eran comprados como esclavos, ¿verdad? Pero ellos heredaron esta parte de Honduras. Y cuando nosotros vamos a las playas, generalmente, ¿verdad? Siempre podemos visualizar un descendiente africano, ¿verdad? Un garífuna. Tiene su propia lengua, ¿verdad? La lengua garífuna, la lengua guarífuna. Hay muchos de ellos que viven en estas partes de Honduras y hablan el español, ¿verdad? O sea que ellos tienen su dialecto y tienen también, ¿verdad? El español como un segundo idioma, pero su lengua materna es el garífuna. Vamos a ver aquí otro. Aquí tenemos a los misquitos, la lengua misquita. Donde dice lengua misquita es que ahí están los misquitos, ¿verdad? Entendemos esa parte. Tienen mucha variante con el tahuaca, que es otro dialecto. Se habla en ciertas comunidades garífunas hondureñas. El misquito, los misquitos están poblando, ¿verdad? La zona de Gracias a Dios, ¿verdad? Toda esta zona es poblada por la comunidad misquita, otros que están en el abandono, ¿verdad? Los garífunas, pues ellos han sobresalido, ¿verdad? Por el turismo, ¿verdad? Por la pesca, ¿verdad? Pero ya estos que están allá en los lugares internos, ¿verdad? Allá en las selvas y todo eso, les es más difícil, donde ni personas llegan ahí, ¿verdad? Vamos a ver aquí, estos son los chorti, miren, Maya Chorti, estos son meros descendientes de los mayas por su ubicación. Los Maya Chorti tienen su lengua, ¿verdad? O su dialecto. Tienen muy pocos hablantes ya que fundamentalmente se utiliza el español, o sea que ha ido desapareciendo, ¿verdad? Su lengua. Están ahí, un grupito pequeño, pero ahí están. Meros maya, ¿verdad? Maya Chorti, porque esta parte, ¿verdad? De Occidente es donde están las ruinas de Copán, donde está la evidencia que ahí habitaron pues los mayas. Y aquí tenemos a los
Pech, Pech o Payas, así se le llama. Tienen su lengua también, tienen su dialecto, los Pech, descendientes de los Chibchas. Los más ancianos aún lo hablan, mientras que los niños aprenden el español en la escuela. Tienen que aprender el español, ¿verdad? ¿Cómo es, verdad? Como que todavía seguimos sometidos con las imposiciones, ¿verdad? Así es, no tenemos un gobierno, ¿verdad? Que vele por eso. Luego tenemos aquí, miren, a los tolupanes, la lengua tol, ¿verdad? Los tolupanes habitan en las montañas, aquí entre Tegucigalpa y Lloro, ¿verdad? Ellos hablan el tol, ellos viven de las artesanías, de la agricultura, bajan de sus comunidades, de sus montañas a vender sus productos. No pueden hablar el tol en las ciudades porque nadie les va a entender, ¿verdad? Lengua tol. Tienen unos 5,000 años de antigüedad, dicen. Estos son los tolupanes, tolupanes. Y luego tenemos por aquí a los lenca. Yo soy lenca. Mi origen es lenca, porque los lencas habitan las regiones de La Paz, Intibucá, Lempira. Esos son los 3 departamentos donde hay población lenca. Mis papás son de allá, entonces yo me considero lenca también, ¿verdad? Tienen raíces en el chibchano, con mucha influencia del náhuatl y otras lenguas, ¿verdad? Los lencas, cuando usted va a ver la esperanza, ¿verdad? Va a haber un montón de personas con un parecido similar, ¿verdad? O cuando va a La Paz, ¿verdad? Son lencas, lencas, puro lencas. Viven también del cultivo, ¿verdad? De la artesanía también. No sé usted de dónde es, ¿verdad? Usted puede ubicarse aquí y relacionarse con algún grupo, ¿verdad? De aquí. Vaya, por ejemplo, si es del lado de Copán, usted es Chorti, ¿verdad? O si es de Tegus, ahí de esa región, usted es Tolupán. Muy bien, vamos a continuar. Espero que los que tengan esa cámara apagada estén prestando atención, ¿verdad? Porque estos datos son muy importantes. Luego tenemos aquí las lenguas, miren, son los dialectos. Lenguas, miren, tenemos el Lenca, Popoluca o Potón. El pueblo Lenca se ubica en Comayagua, La Paz, Valle, parte de Francisco Morazán, Choluteca, y aquí se les olvidó también poner La Esperanza, ¿verdad? Que también. Entonces, abarca ciertas partecitas de esto. Entonces, si usted es de Valle, entonces usted es de los Lencas, ¿verdad? Una partecita de Francisco Morazán también dice que hay Lencas. Y se calcula que hay 2.500 comunidades pertenecientes a esa etnia. Luego tenemos los garífonas, la lengua o el dialecto garífona. Ya sabemos, ¿verdad? Descendencia africana. Actualmente se ubican en Trujillo, la costa atlántica de Belice, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Catherine, ¿usted de dónde es? Catherine, ¿de qué? ¿O sus papás de dónde son? Más bien. Pues es como una mezcla porque mi mamá es de Comayagua y mi papá es de Santa Bárbara. Ajá, yo creí que usted era del lado de Colón, no sé, ¿verdad? Por su color de piel. No. A mí cuando me mira me dice, usted de Lloro, ¿verdad? Me dice, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Sí, esas mezclas, una sola mezcla, ¿verdad? Luego tenemos el Tol, mire, el pueblo Tolupán, conocido como Jicaques. Fíjense que quiero contarles que yo tuve unos vecinos que eran jicaques. Y ellos, vaya, por ejemplo, en pleno siglo XXI, ¿verdad? Cuando la señora iba a tener, ellas no iban a los hospitales. Ella se iba solita, se iba a una parte del monte, ¿verdad? Y ahí tenía su bebé. ¿Por qué? Porque esas eran como hasta donde tenía su alcance, me imagino, ¿verdad? Eran personas que no les gustaba ponerse zapatos, solo descalzas, caminaban descalzas, no hablaban mucho, eran jicaques, meros jicaques eran, ¿verdad? Habían llegado a vivir cerca de donde yo vivía
cuando estaba pequeña. Y pues ya eran conocidos, bueno, que saben cómo le decían al padre de la casa, al señor. Le decían Don Jicaque, le decían. Así, porque nadie sabía exactamente su nombre, Don Jicaque. Y yo creo que otro vecino que tuve también era Jicaque por la forma de actuar, ¿verdad? Por las prácticas, era Jicaque. Vivían de cultivar, cultivaban la tierra, ahí donde vivían cultivaban. Los jicaques hablan el tol, ¿verdad? Jicaques o tolupanes. Habitan ciertos municipios de Lloro y Francisco Morazán. Los misquitos, ¿verdad? Un pueblo misquito es una mezcla de indígena, africana y europea. Más de 50,000 personas viven en Gracias a Dios, misquitos, ¿verdad? No está claro de dónde vinieron. Se cree, algunos dicen que son nativos de aquí, pero otras teorías se cree que vinieron de la parte sur de América. Luego tenemos los pech. Los pech o payas habitan en Olancho, Colón y Gracias a Dios. Se estima su población un poco más de 2,500 personas, ¿verdad? Y luego tenemos los meros chortis, ¿verdad? Los meros mayas. Chortis, descendientes de los mayas. ¿Se imaginan, va? Chortis, meros mayas. Habitan en pequeñas comunidades en Copán y Ocotepeque. Copán y Ocotepeque. Luego tenemos a los inglés criollo, o sea, la lengua inglés criollo, ¿verdad? ¿Qué grupo étnico? Los isleños, ¿verdad? Los que están en las islas. Los isleños se calculan en más de 800,000. Están ubicados en islas de la bahía y en ciertos lugares costeros de Atlántida, Cortés y Colón, ¿verdad? Ya pues ellos nacen hablando bastante el inglés, ¿verdad? Por el lugar, ¿verdad? Que es turista. Y por algunas políticas, ¿verdad? Que se han impuesto. Muy bien, preguntas, comentarios, sugerencias. Miren que aquí tenemos algunas palabras, ¿verdad? ¿Cómo se dicen? Por ejemplo, en misquito, umbrilia es sombría, baibil es Biblia, inyula, relámpago. Aquí tenemos otras palabras en misquito, mira. Cacma es nariz, Gad es Dios, Lacni es llama. Tienen su propio vocabulario, ¿verdad? Ellos tienen su propio vocabulario. Bueno, esta parte no la vamos a tocar, es habla del folclore. Cuando hablamos de folclore, pues estamos hablando de bombas, adivinanzas. Entonces, lo que yo quiero que ustedes me hagan, ya tenemos poco tiempo. Pero yo le voy a tomar una captura de esto y se la voy a subir para que la hagan. Era miren. Pero no, lo vamos a hacer en la otra clase. No les voy a dejar tareas para que hagan ahorita, ¿verdad? Lo vamos a hacer en la otra clase. Creí que nos iba a dar tiempo para copiar, ¿verdad? Pero no quiero dejarlos ahí pensando, ay, la mí dijo que teníamos que hacer un cuadro y entonces subirlo y las vacaciones, ¿verdad? ¿Cuál vacaciones? No, ¿verdad? No vamos a copiar nada, vamos hasta la otra semana que vengamos, vamos a copiar. Bueno, entonces, aquí vamos a quedarnos, solo voy a tomar asistencia para que puedan ir a desayunar los que no han desayunado. Y vamos a vernos solo hoy, nos vemos ahorita, ¿verdad? Ya no tenemos clase. Cuídense mucho, ¿verdad? Que Dios los guarde si van a salir. Amy, ¿está Amy? Presente. Génesis Paola. Hoy no está Paola. Génesis Raquel. Presente, Miss. Isabel. ¿Estás ahí, Isabel? Sofía. Presente, Miss. Catherine. Presente. María José. Presente. Janes. No está Janes. Axel. Presente. Ya estoy grabando, sí estoy grabando.